Bueno, y ahora sí damos inicio formal. Belén Gómez, Natalia Sleiman, contándoles y compartiéndoles acerca de la formación en constelaciones familiares, y Belén nos va a compartir un poquito sobre sus descubrimientos, sobre lo que descubrió aplicando y metiéndose y sumergida en el ámbito de la sistémica. Y bueno, contanos un poquito, Belén, tu experiencia, cómo llegas a la formación, qué fuiste adquiriendo a lo largo del tiempo y en qué te inspiraste para ir configurando tu tesis final como lo hiciste, ¿no? Conexión para la educación. Sí, y bueno, mira, Nati, reflexionaba un poco acerca de qué es lo que le da fuerza a este proyecto, al tema este que me gusta tanto a mí, la educación, y está todo vinculado también con cómo comienzo y cómo me meto yo en la formación de constelaciones. Y yo siempre me di cuenta que siempre sostuve un juicio, un pensamiento, que era que mi educación había estado incompleta, que algo había faltado, como que le había faltado una pata. Yo termino el colegio, muy buena alumna, asistencia perfecta, sabía mucho de todo, nunca me llevé una materia, sin embargo no sabía absolutamente nada de mí misma, no me conocía, no sabía qué disfrutaba, qué me gustaba, y ahí es donde comienza el primer vacío, ¿no? El contacto con el primer vacío cuando termino la secundaria. Digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué estudio? Y bueno, ahí comienzo con todo esto. No sabía qué elegir, cómo elegir. De hecho creo que elijo totalmente desconectada, si bien entiendo hoy que hay una misión detrás de eso. eh, Juzgo que he elegido desconectada de mí, de quien realmente soy, que empiezo a descubrir a lo largo de esta formación. Y bueno, cuando me recibo de mi carrera universitaria es cuando realmente comienzo en todos los espacios de exploración y de autodescubrimiento, y así llego a la formación de constelaciones, que ha sido ya como un descubrirme total. O sea, es un trabajo hiperpotente, y de hecho hoy también reflexionaba acerca de este trabajo, y esta es la deuda que a mí me empuja a devolver mucho de lo que he tomado de esta formación, de lo que he tomado de nacer y de lo que he tomado de vos, Nati. Como una deuda buena. Es, La culpa, como exacto. decía Hellinger, la culpa del servicio de las relaciones, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal Fíjate, cual. Belu, si podés bajarle el volumen del Instagram, porque yo te escucho doble. No sé la gente ahí, pero estamos con este tema. Siempre es conveniente con dos auriculares. Fíjate si está el auricular de la PC bien conectado. Sí, tengo a full bajo el volumen del Instagram, ¿no? Bueno, bárbaro, no importa. Sigamos así. Contanos porque es Bueno. muy interesante lo que nos estás compartiendo. Y fíjate que hace un ratito yo dije conexión para la educación, y en realidad el tema de tu tesis es educación para la conexión. Sin Pero es embargo, muy necesario también al revés. totalmente. Entonces yo digo, ¿qué es lo que enseñamos en nacer? Justo por eso me salió así quizás, ¿no? Cuando Sí. en hacer lo que promovemos, y por eso dura la formación lo que dura. Nosotros bajo ningún punto de vista creemos en formaciones de, de 6 meses, de un año o de menos, porque es necesario entrenar una habilidad y es necesario entrenar metasentidos, es necesario entrenar algo dentro nuestro que nos permita conectar con la información invisible, es decir, con el campo que no se ve. Y para eso se necesita tiempo, necesita esperarnos, necesita que nos esperemos en nuestros propios procesos, porque se logra, gracias, y eso hoy la neurociencia y los neurocientíficos, lo estudiamos mucho con Nazaret Castellanos, nos cuentan cómo es muy importante la conexión que existe, es vital la conexión que existe entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Y Nazaret nos dice, pero qué corazón, ¿no? Porque también un corazón herido se conecta con el cerebro. Entonces hay personas que dicen, sí, de corazón, pero ¿qué corazón? Y el corazón, para que pueda emitir desde su máxima frecuencia, necesita estar sano de heridas, y eso es lo que nos lleva tiempo en la formación. Sanar ese corazón, limpiarlo de juicios, limpiarlo de expectativas, para poder conectarnos con algo superior, ¿no? Pero desde esa conexión. Estimo que desde ahí viene el nombre. Contanos un poquito sobre educación para la conexión. Totalmente. Y creo que vos lo dijiste, o sea, vos lo dijiste de la manera ordenada, porque una educación para la conexión necesita antes conectar para poder educar. O sea, docentes, educadores, padres.
personas, profesionales de la ayuda, profesionales de la educación que estén conectados previamente para poder ejercer el rol desde ahí. Y educación para la conexión es una educación que incluye y se expande, se enriquece desde una perspectiva sistémica cuántica, que es esta que utilizamos en el método de constelaciones familiares, en la formación. Se sirve de los principios sistémicos o de los órdenes del amor para lograr comprensiones nuevas o más amplias acerca de los efectos de las dinámicas transgeneracionales en la vida educativa y en el desarrollo escolar. Eso, hasta ahí no hay nada nuevo. Eso es pedagogía sistémica, eso ya existe, ¿sí? Mi propuesta, la invitación de mi propuesta es a ir un poquito más profundo y sobre esta base sistémica llevar la educación a otro nivel y facilitar la conexión con la esencia original, con quien realmente somos en los sujetos en situación de aprendizaje. Pero para eso es muy importante también que el educador esté conectado consigo mismo. Y esa conexión, estoy muy leyendo tu trabajo, facilita la elección del camino a seguir, porque, a ver, yo inicié mi formación como contadora, al salir de la universidad, vos te formaste como arquitecta, estás iniciando, bueno, estás cursando, estás realizando en la universidad la carrera de psicopedagogía también. Yo estoy estudiando psicología sistémica también, como cuarta o quinta profesión ya. Pero cuánto camino ha sido necesario recorrer para conectar con quienes somos en realidad y, y evitar decidir desde lo que se espera de mí, desde lo que el colectivo, la familia espera de mí, o estudiar ciertas profesiones, que eso hoy no está sucediendo de hecho con los chicos, creo que hay más bien un bloqueo, ¿no? Hay jóvenes que no eligen o les cuesta elegir y estimo que es por esto, porque no encuentran o no se encuentran en ese camino y porque las profesiones más conocidas son las que están en vías de extinción. Por ejemplo, los impuestos en otros países, la liquidación de impuestos es automática, ya no se van a necesitar contadores que liquiden impuestos, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras que están en vías de extinción. Entonces, poder conectar con la esencia facilita el camino del aprendizaje y la elección de la profesión y a qué me voy a dedicar en el futuro. Tal cual. Y sabes que, mira, Nati, hoy reflexionaba también pensando, bueno, y leyendo sobre el tema, releyendo mi trabajo, digo qué paradoja, porque he necesitado desconectar muy profundamente y sentir ese vacío para poder llegar a conectar. Esa ha sido mi experiencia. Si no hubiese pasado lo que pasó, si yo no hubiese elegido tan desconectada o si no me hubiese faltado ese algo en la educación, hoy no estaría aquí, hoy no existiría esto. Totalmente, es como uno va construyendo en base a la experiencia, ¿no? Y sostenido también en ese proceso. Y esto de desconectarse, ¿cómo lo viviste dentro de la formación? Porque quizás las personas, bueno, que escuchan por primera vez quieren saber un poco más acerca de cómo se vive el proceso. La formación tiene 3 niveles: el desarrollo de la actitud en el primer año, sesiones individuales en el segundo y lo grupal. ¿Cuándo o qué te llevó a vos a decir o a sentir, a pensar que estabas viviendo esa desconexión? ¿A qué le llamas desconexión? Cuando me di cuenta que estaba cuando empecé a descubrir que estaba respondiendo desde mis conductas, desde mis comportamientos, de mis elecciones, a lealtades invisibles, a mandatos, ¿no? Cuando me di cuenta que a través de lo que hacía estaba viviendo más la vida de otros, quizás de lo que mis padres esperaban de mí, que lo que yo realmente quería. Esa fue como la primera alerta, ¿no? Estudiar una carrera conocida porque son las carreras que hay, porque la chiquita que siempre estudió y que siempre le fue bien tiene que recibirse, por ejemplo, o sí, desde el mandato.
cuando he podido ver el mandato, la lealtad invisible, me he dado cuenta que esa desconexión había estado muy fuerte, porque estaba respondiendo a expectativas de otros. Te diste cuenta de esa desconexión. Qué importante que es darse cuenta, porque podemos quedar ahí mucho tiempo. Y en ese darse cuenta que te pasó a vos, y bueno, nos pasa en diferentes etapas de la vida y todo el tiempo en realidad, a quienes profundizamos en nuestro desarrollo personal, siempre nos lleva a preguntarnos quién soy, ¿no? O sea, otra vez nos lleva a esa pregunta. ¿Y quién te sentís que sos? ¿O cómo es esta nueva identidad para vos, Belén, delante de la educación? A ver, ¿quién soy? Qué difícil y a la vez como muy simple, ¿no? Pero soy auténtica, eso he logrado con la formación. Soy realmente mi esencia, soy esa gota de espíritu que tanto hablamos, que tanto trabajamos, ¿no? Así, eso se logra en el proceso. Mm. Y ¿cómo visualizas desde tu experiencia, esto que nos narras en tu trabajo, educar para la conexión? ¿Qué pros y qué contras encontrás? O sea, ¿qué pasaría con un niño para que sepa la mamá, el papá, la persona que nos está escuchando ahora? Eh, ¿Con qué nos podemos encontrar educando para la conexión? A ver, hay muchas dinámicas, por ejemplo, a nivel educativo que se dan en el aula, que si se las mira a simple vista son muy difíciles de comprender. Y la invitación es a mirar un poquito más allá, ¿no? De ir al trasfondo sistémico quizás de una conducta conflictiva, de dificultades en el aprendizaje, de fracasos escolares, de problemas para leer, escribir. Entonces, cuando profundizamos un poco ahí, nos encontramos con trasfondos que son muchísimo más accesibles para los padres que para los mismos niños. En realidad nos damos cuenta que quien tiene que trabajar, generalmente esto pasa siempre, su lugar de hijo, es el propio padre, para que el síntoma, la sintomatología o esto que se mira, el efecto, comience a calmarse, ¿no? Y una vez que se ha visto eso, o sea, una vez que se ha reconocido, vamos a estos tres movimientos que vemos en la formación: reconocer, reconciliar e integrar. Una vez que se lo ve, le podemos abrir el corazón, le hacemos espacio, y una vez que lo integramos, podemos trascenderlo. Y cuando se trasciende, recién el niño tiene permiso para poder conectar con su esencia. A ver, la prioridad acá creo yo que es liberar a los más pequeños, ¿no? Porque sabemos que los más chiquitos son los que llevan en su destino todos los vínculos arcaicos pendientes del sistema familiar. Eso esa es como la esencia de esto. Y ellos por sí solos no tienen la autonomía para liberarse, necesitan del permiso de sus mayores. Y con todas estas dificultades en el aprendizaje, con los comportamientos que son conflictivos, con la agresividad, con problemas en la atención para leer o escribir, nos están mostrando que están mirando a alguien que debería ser visto por sus mayores, no por ellos. Y ellos en el pensamiento mágico, en este amor arcaico, porque necesitan la pertenencia arcaica, se arrogan el mirarlo por los grandes y faltan el respeto. Hay una frase muy hermosa que estaba leyendo hoy, que es: cuando es fundamental que los pequeños trabajen su actitud, porque solamente respetando a los mayores tendrán destinos livianos. Eso me parece clave, Nati. Es ir limpiando, es el mismo proceso que hacemos aquí, ¿no? Que desde el adulto, o sea, respetando el orden, volvemos al orden. Primero mira el adulto, a través del efecto, a través de lo que se ve del niño, y después ir al niño. En esto que decías, para abrir un poquito más la conversación a las personas que quizás nos ven o escuchan por primera vez, la pertenencia arcaica se da o sucede cuando volvemos a esa vieja memoria antigua, antiquísima, que nos protegía, que nos salvaba la vida, que es decir, yo pertenezco a esta manada, y si yo me separo de la manada, corre peligro mi vida, entonces mejor permanezco cerca de la manada,
pertenezco a la tribu, y por pertenecer hacemos cosas que dañan nuestro sentido vital, que afectan nuestra vida y nuestra conexión con la vida. Por ejemplo, un niño puede decir, yo sigo tu destino, querido papá, y buscar accidentarse permanentemente para seguir el destino de un papá que está sufriendo, que está preso de adicciones, que sufre de ludopatía, por ejemplo, u otro tipo de cuestiones, de otros nudos. Entonces la tendencia del niño, y porque Belén nos habla mucho de esta temprana edad, ¿no? Desde niñito, desde que pueda hablar o desarrollarse, hasta los, ¿qué edad está circunscripta vos? Hasta los 12, hasta los 6, ¿qué No, muestra tomaste? quizá hasta los 12, 15 también, hasta Hasta esa, adolescencia. claro, hasta esa edad, fíjense que el niño no tiene todavía historia para asumir implicancias por él mismo. Es decir, para poder sumar experiencias y anudarse desde su propia historia. Entonces, cuando vemos una dificultad severa en un niño, es muy probable que haya que mirar la historia familiar. Y ahí es donde está tu sugerencia y la invitación y este método, ¿no? De poder crear y habilitar las conexiones de qué mira ese niño. Hay un libro de Hellinger que se llama así, Mirar el alma de los niños. Y está detrás la pregunta, ¿a dónde mira ese niño que se comporta de tal o cual manera? Entonces dejamos de mirar un niño problema, dejamos de mirar un niño adicto a su celular, dejamos de mirar a un niño que conversa quizás mucho con su compañero y pierde foco en la tarea, para empezar a hacernos esta pregunta, ¿dónde mira el alma de ese niño? Y empezar a mirar diferentes cosas, empezar a mirar por detrás del síntoma. Tal cual, el trasfondo sistémico. Y hay otra pregunta hermosa en ese libro, Nati, que lo traes, me acordé, que es, ¿para quién es el amor del niño a través de este comportamiento o de este problema o de esta conducta, ¿no? Y eso me parece muy potente. ¿Para quién es el amor? ¿Quién no está siendo visto? Y esa pregunta es todo un ejercicio para los papás, para las mamás, para los hermanos que nos están viendo. Esa sola pregunta ya nos lleva en el interior a hacer un movimiento. Totalmente, totalmente. Y bueno, y el movimiento es muy importante que, como decíamos recién, que comience en el padre, mirando el orden, ¿no? Que comience en el adulto. En el adulto. Y cuando no hay quizás padres biológicos presentes, qué importante que es que el niño sepa que esos padres, aunque no están presentes, existen. Es decir, la conciencia del vínculo. Sí, sí, sí. Creo que constelaciones es la herramienta para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque quizás otras filosofías u otros enfoques se quedan sin herramientas ante la no presencia física de un papá o de una mamá o de una familia, en el caso de que el niño es adoptado. Sin embargo, constelaciones nos abre la posibilidad, nos da los métodos, las formas, las vías, las conexiones para hacer visible ese vínculo que de otra manera no estaría. Tal cual, y es un vínculo que a nivel energético está muy presente y que condiciona, influencia y determina. Por eso es de tanto valor mirarlo y hacerlo presente y darle un lugar, ¿no? Si no es como, qué sé yo, como pretender solucionar una fuga de agua poniéndole un tapón a la fuga, ¿no? En lugar de mirar la cuestión desde el origen. Bueno, es que esa es la invitación, a ver el origen, dónde está la energía original, dónde se gestó esto, que se muestra a través del efecto. Lo que trabajamos en los talleres tanto, es lo mismo, es llevarlo a lo educativo. ¿Y cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves trabajando? ¿Cuál es tu sueño para poder compartirlo con la gente? Y si te escucha algún directivo de alguna institución o alguna autoridad, te puedan convocar para este trabajo tan maravilloso. ¿Cómo te ves ahí?
Y a ver, la verdad que me encantaría que esto trascienda, ¿no? Que trascienda esto de ser un trabajo, un proyecto final y sea de verdad algo que se aplique, que se implemente, que se tome. Es la potencia de las herramientas, eso es lo que veo yo. La potencia de los principios sistémicos y no solo lo educativo. Para mí hoy son un valor en mi vida. Yo Mm. desde que hice la formación, yo vivo desde lo sistémico, así digo, no es como que me las puse las gafas sistémicas y nunca me las saqué. Yo hoy tengo anteojos sistémicos todo el día, todo el tiempo, y es algo maravilloso, y divido la potencia en mí, y de tanto juzgar que mi educación le ha faltado una pata, de que ha estado mal, un día me acuerdo, hace mucho ya, dije, basta de quejarte, Belén, bueno, y ahí es cuando también me doy cuenta que era un reclamo muy grande a mis padres, ¿no? O por qué ha sido así, o a mi historia, necesitaba yo una reconciliación, me doy cuenta que esa energía tenía que estar direccionada en otro lado, que yo tenía que hacer algo con esa energía que había visto y tenía que alquimizarla, Nati, esto que vemos siempre, o sea, de transformar lo pesado en liviano, de transformar la historia, ¿no? Mm. De resignificar lo que ha pasado, la reconciliación con la historia para resignificar y para crear algo nuevo y algo distinto hacia adelante. Mm. Y a mí me parece que la potencia de esto, de hecho siento la potencia en el nombre de Educación para la Conexión, me parece que es gigante, es gigantesca y me encantaría que trascienda este proyecto y que sea enorme, y que llegue a mucho, y que llegue a muchos, y que llegue mucho así en orden, que llegue a padres y docentes para que los chicos puedan percibirlo, Y qué porque esto es alivio. coherencia Mm. fisiológica, o sea, Claro. se percibe la energía. Sí, sí, adelante. Continúa. Perdón, se percibe físicamente, o sea, el chico percibe lo que somos, no lo que decimos, el alumno, no el hijo. Totalmente. Hay una, bueno, escucho siempre esto de, por ejemplo, y lo habrás escuchado vos también, ¿no? Esto de, por ejemplo, cuando llega esa maestra, cuando llega esa mamá, cómo los chicos prestan atención sin necesidad de que ese docente levante la voz o sea riguroso desde la regla. Entonces, la emanación del docente, la emanación de coherencia del padre, transmite al hijo esa calma y esa serenidad, porque el niño está en coherencia. El niño está en coherencia siempre. Entonces, si hace un síntoma, si se pelea con los compañeros, si tiene conductas no aceptadas desde la normalidad, ese chico está siendo coherente con algo que él está mirando y otros no miran. Y cuando el adulto que tiene que mirar mira lo que el niño mira con esa conducta, algo en el alma del niño se serena. Entonces es más fácil educar, es más fácil convivir. Y los niños y los adolescentes, porque ahí Constanza preguntaba de qué franja etaria te referías o hacia qué edades está destinado. Dice, educación para la conexión. ¿A qué edades está destinado? Pregunta Constanza. A ver, hay dos beneficiarios, están los docentes, educadores, perdón, los educadores serían padres y docentes, y después están también todos los sujetos en situación de aprendizaje, nivel inicial, primario y secundario. Es la propuesta. Por supuesto que ir adaptando a la psiquis en cada caso, ¿no? De cada nivel. Y los padres también, porque te vi trabajando con papás en un taller. También, sí, 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 sí. ¿Cómo He trabajado recibieron con los... padres, Sí, perdón, sí, te sí. escucho, Nati. No, no, adelante, adelante. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron estas distinciones en esa experiencia? Y mira, de padres hay de todo. Había padres muy interesados, padres que he visto muy desconectados y padres también muy curiosos, ¿no? Que nunca habían escuchado del tema y les parecía interesante, tenían la curiosidad, la intriga de qué se trataba. En muchos padres escucho esta queja que también me hace reflexionar y es cuando yo era chico hacía este berrinche y mi papá me mataba. O cuando yo era chico, este berrinche que me hace mi hijo hoy no estaba permitido. Claro, y cuando este padre era chico vivía en un mundo totalmente distinto al que vivimos hoy, ¿no?
De hecho, a nivel planetario hay cambios que están sucediendo. Hoy el nuevo ser humano, las nuevas generaciones vienen con otro ADN, vienen con otra biología, y la educación debe adaptarse a eso también, se tiene que transformar para acompañar esto nuevo que se viene. Es como que lo nuevo ya está instalado, ya se están instalando, y la educación tiene que alinearse a todo esto. Sí, estamos varios años atrás con la educación convencional. Acá dice Viviana, vamos a ver qué dice Vivi, dice, coincido con ustedes en la necesidad de conexión en la educación, aunque veo muy fuerte la necesidad en el nivel secundario, donde los alumnos, sobre todo en los últimos años, reclaman ser vistos. Mira, Vivi, gracias por tu comentario, porque voy a contar la experiencia. Uno de los talleres que di fue sobre, a ver, la solicitud de la dueña del colegio era orientación vocacional para los alumnos de quinto año de la secundaria. Yo le hago una contrapropuesta y le propongo trabajar el autoconocimiento y la autoestima para conectar con talentos, para activar la energía de los talentos, de los dones, de habilidades que ellos tengan naturalmente. Le encanta la propuesta. Entonces, bueno, llegué el día del taller, doy el taller, todo, y al final, cuando termina el taller, pregunto qué se llevan, qué habían aprendido, qué habían tomado al final del taller. Natalia, la mayoría, me impresiona la sincronía del comentario de Vivi, porque la mayoría de los chicos me dijeron que se llevaban el vínculo, ¿no? Me dicen, ningún docente se acercó o nos preguntó cómo estábamos, cómo íbamos. Así me dijeron, nosotros ya hicimos estos talleres algunas veces, pero ninguna persona se acercó como te has acercado vos. Ninguna persona hizo el contacto y nos preguntaba, y nos preguntó cómo estábamos, cómo nos sentíamos, si necesitábamos ayuda, cómo te acercaste vos. Y me lo dijo la mayoría. Y es real, o sea, necesitan ser vistos. Entonces, ser vistos es ser escuchados. Exacto. Y para ser escuchados tiene que haber una pregunta y una espera para la respuesta y salir del automatismo. Pero fíjate que en mis años de universidad, que ese fue uno de los motivos por los que decidí cambiar de círculo, del circuito educativo, es esto de la vieja academia de instruir, ¿no? De soltar un tipo de información al aire, ¿no? Y ser muy erudito y experto en eso que estás hablando y no tener idea de cómo el otro lo recibió, ¿no? O qué le pasa con eso que está recibiendo, o qué ideas tiene, o cómo puede aportar, o si se ve ejecutando o plasmando ese tipo de conocimientos en su propia vida. Entonces se escucha, y cuando la persona tiene el entrenamiento, pasa a ser una escucha sistémica. Entonces vos no solamente podés tener formación y tu capacidad, escucharlos desde lo llano, sino también que los escuchás sistémicamente, por eso podés responderles sistémicamente y ellos se sienten integrados. Es otro tipo de escucha, ¿no? Exacto. Y es muy habilitante, abre muchas posibilidades de la escucha sistémica. Totalmente. Con la escucha más lineal, en realidad sí, con la escucha lineal quedan cerrados, como que se cierran campos de información. Y para poder profundizar en esto, te cuento qué es lo que entiendo por escucha lineal. Es ese tipo de escucha en el que solamente nos centramos en la palabra, inclusive en los gestos, en los tonos de voz, y dejamos de escuchar, o no tenemos la capacidad o la habilidad de escuchar qué hay detrás de una palabra, porque hay palabras con peso sistémico. Por ejemplo, acá Viviana dice, supongamos, necesitan ser reconocidos de manera individual, que es un aspecto de lucha en ellos mismos. Están muy juntos con sus compañeros. Sí, en esa edad están todos muy, tienden a la confluencia, ¿no? Están muy juntos con sus compañeros y a la vez requieren individualidades, me imagino, o algo individual. Y en esto que dice Viviana, por ejemplo, ella dice, no sé si Vivi sos docente, sí, sos docente, entonces yo puedo decir, necesitan ser reconocidos. Y yo puedo entender desde una escucha lineal que ser reconocidos es ser premiado o ser visto o
o darle algún tipo de reconocimiento de esos esperados, ¿no? Un certificado, una distinción. Y en realidad de lo sistémico es, desde la coherencia, poder decirle yo te veo, y veo tu dolor, y te veo completo, y veo tu gesto, y veo tu tono de voz, y lo siento, y lo escucho, y lo valido, y puedo ver de dónde proviene, y puedo comprenderte dentro de un contexto mayor, porque creo que eso es lo que nos regala lo sistémico, la conciencia del contexto y la conciencia del entorno. Entonces, es entender, y esto, bueno, es la paradoja, ¿no? Que para poder entendernos como individuos, primero necesitamos entendernos dentro de un sistema mayor. Es decir, para poder separarnos, digamos, entre comillas, de un sistema, primero tenemos que tomar e integrarlo a ese sistema. Porque si yo lucho con mi propio sistema, inclusive el educativo, no es por ahí. Es decir, es respetando profundamente la educación como está, tal como está, respetando la institución tal y como está, desde esa humildad que nosotros podemos aportar, en este caso vos podés aportar una cosmovisión diferente que produce alivio porque se abren los caminos, no se trata solamente de ir hacia las vías convencionales de solución, sino también de abrir otras posibilidades de diálogo y de pronto la persona cambia, ese niño, ese joven empieza a actuar de una manera diferente simplemente porque fue escuchado en su dolor. Y por eso te preguntaba al inicio, ¿cómo te imaginas un niño conectado? Porque un niño o un adolescente, porque es, un niño conectado es un niño en contacto, es un joven en contacto con él mismo. Y un joven en contacto con él mismo diría, me aburre tu clase, o esta clase no me está sirviendo para nada, y eso suele ser castigado, ¿no? Entonces lo que necesitamos es escuchar, obviamente no estamos hablando estamos hablando dentro de un marco de respeto, por supuesto, nada agresivo, sino de preguntar cómo te estás sintiendo con esto, porque yo tengo una hija de 16 años y ella me dice, yo no entiendo esto para qué me sirve, no le encuentro sentido. Y bueno, eso yo lo decía a mi edad, y bueno, Belén, ya sabemos, a la edad de ella, le decía a mis padres, no me imagino diciéndole a mi mamá, no me siento conectada con esta materia, porque era conectarse o conectarse. Pero bueno, desde ese punto de vista lo que más hicimos es desconectarnos de nosotros mismos, porque no se apunta hacia la inteligencia desarrollada del niño o del joven, sino a un solo modelo unidireccional que está hecho como si todos fuéramos iguales y somos súper distintos. Súper distintos. Entonces es también ir hablándole al sujeto, a la persona que aprende desde desde las diferentes posibilidades. Y fíjate que estábamos recién en una conversación de organización, ¿no? Dentro de la empresa, y estábamos viendo los diferentes perfiles de quienes somos parte de la empresa, ¿no? Y para un perfil, por ejemplo, como el mío, que es más de liderazgo y acción, ¿cómo nos molesta o nos incomoda el perfil que es más soñador, suponte? ¿No? Entonces una persona que es soñadora, que necesita su tiempo, sus pausas, ¿no? Que está mejor solo, que espera que le den una instrucción para poder actuar tranquilo y no entrar en estrés. Y a una persona que tiene este perfil o el perfil hacedor y no ha integrado los otros, yo estudio con un modelo de 6, se desespera. Y en esa desesperación, en mi inconsciencia, yo puedo anular el talento que tiene ese soñador, porque las ideas que vienen de un soñador son las ideas de Einstein, las ideas de Gandhi, las ideas de Dalí, Van Gogh, Da Vinci. Eran soñadores, tenían ese perfil. Si no violento, a través de tenés que hacer, movete, ¿qué haces solo ahí aislado? Y no, ese tipo de perfil necesita estar en soledad, necesita recibir una indicación y una instrucción para poder permitir que esa serenidad, en esa serenidad puede emerger su talento, es decir, puedo hacer mucho daño queriendo educar a todos del mismo modo, porque anula
anula a un montón de dones y de talentos que después la persona ni se acuerda, porque dice, no me conviene, digamos, para ser amado, para ser aceptado, y esa es la pertenencia arcaica y estrecha, para ser amado y ser aceptado yo tengo que seguir la corriente, o si no se declara a sí mismo como un rebelde, y va en la búsqueda de caricias desde esa rebeldía. Es decir, entramos en una distorsión espantosa en donde no nos reconocemos y lo peor de todo es que no emerge lo que más necesitamos ahora, que es la emergencia de ese ser original, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es lo que yo creo que es un pedido a nivel colectivo, ¿no? Esta conexión con uno, con lo original. Y esto que decís, esa conexión con lo original, qué incómodo que nos resulta estar conectados con lo original en cada uno, ¿cierto? Por eso es que tenemos que prepararnos los adultos para este tipo de visión, que tiene un método, para que sepan las personas que nos están escuchando, tiene un método, tiene un estudio, tiene una fenomenología que afirma lo que va a suceder, tiene mucho apoyo hoy desde las neurociencias, tiene mucho apoyo hoy desde la epigenética, desde la física cuántica, y podemos transformar estos modos de aprender eh, que no, digamos, sería como hasta torpe, te diría, introducirlo de primeras, sino que Sí, necesitamos totalmente. un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación debe iniciar con un sí. Es necesario que inicie con un sí. Acá en Tucumán, eh, creo que fue hace 10 días, salió en Dale. el diario, sí, que fue aprobada la ley para introducir la educación emocional en las aulas, y digo, bueno, qué maravilla. Y Hermoso. cuando yo tuve contacto con este proyecto de ley fue con Lucas Malaisi hace 15 años, no sé desde hace cuánto que este psicólogo reconocido a nivel nacional e internacional está impulsando los proyectos de ley en todas las provincias prácticamente, ¿no? Y recién, Sí. bueno, 10, 15 años después, sale esta posibilidad y eso ya es un buen inicio, porque estar conectados, gente querida, significa realmente ser de una forma que muy probablemente no sea la aceptada por el resto de las personas, pero es que estás conectado, entonces ese, es la famosa oveja negra. Entonces somos fabricantes de ovejas. Bueno, mira, No se y esto, conforma con Nati, ser oveja negra, tiene que fabricar ovejas negras, no entendió nada. tal cual. Y eso me hace relacionar con una educación también que promueva la pertenencia, el vínculo al sistema de una pertenencia adulta, ¿no? Esto de hacerlo diferente, sentir esa culpa, sin embargo, la certeza de que por ahí es y de que por hacerlo diferente no me dejan de querer. Por hacerlo diferente sigo perteneciendo, sigo siendo parte, sigo con el mismo derecho a la pertenencia. Esto que nos cuenta Belén, para la que nos están escuchando, es uno de los sentimientos. Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, nos habla de dos sentimientos que regulan las relaciones humanas. Uno es la culpa y el otro la inocencia. Y hay una buena culpa y una mala culpa. Y la mala culpa es, por ejemplo, Belén y yo somos amigas o estamos compartiendo este vivo y de pronto yo le digo, Belén, bueno, pero en ese punto no coincido con vos. Entonces decirle no coincido con vos en algún punto puede darme una cierta culpa o viceversa, ¿no? Que Belén me diga, Nati, en este punto no coincido con vos. Sin embargo, Belén sigue perteneciendo a este vínculo de amistad. Y yo también, aunque estemos en desacuerdo, porque de la otra forma, el pertenecer estrecho sería, bueno, para que vos no me elimines como amiga, yo digo sí, estoy de acuerdo, aunque no esté de acuerdo. Entonces, es poder mirar que ese sentimiento de culpa va a aparecer, pero está al servicio del avance, porque gracias a que esta persona se manifiesta tal como piensa, para mí es posible incorporar otro punto de vista. Por eso es que decimos, Belén lo narra y lo confirmo, esto de se necesita preparación, porque no, es como que la mirada sistémica
es como, a ver, tiene un estadio más de evolución que debe apoyarse en una escucha efectiva. Y si yo no soy capaz todavía de escuchar efectivamente, difícilmente yo pueda entrar a una cosmovisión sistémica, porque es escuchar no solamente lo que aparece, es decir, el mundo visible, sino también el mundo invisible. Y para eso van a aparecer, bueno, tenemos que sanar nuestras heridas, si no lo que diga el otro va a impactar directamente en mi herida y yo voy a responder desde la herida. Entonces, es necesario ir trabajando otras cosas para poder acompañarnos en la mirada sistémica. Sí, es necesario limpiar el corazón, ¿no? Limpiar Esto que el trabajamos corazón. tanto, y vos, Nati, lo dijiste una vez en un taller, me acuerdo de una manera tan poética, nuestras heridas esconden la semilla de nuestro propósito. Y ese es el valor de mirar las heridas y de limpiar el corazón. Porque ahí está. Conectar con el propósito. Y pensaba también en el corazón de las instituciones, porque no solamente las personas tenemos corazón, los lugares tienen corazón, las instituciones tienen corazón, y muchas veces hay instituciones que no prosperan porque se olvidaron de su corazón, se olvidaron de para qué están, se olvidaron de su propósito. Bueno, hay mucho trabajo, Belén. Pero hermoso. Hay mucho Hermoso trabajo. camino, me parece. Un camino lleno de un trabajo con corazón y con propósito. Es. Y bueno, es que sin Bueno, corazón y propósito no se sostiene, ¿no? no, se cae, sí. Lo único que tiene fuerza para justamente trascender cada una de las adversidades y alquimizarlas es un camino con propósito y con corazón, si no las personas se rinden, porque son objetivos superficiales. Bueno, entonces, Belén, te agradezco un montón que hayas Qué compartido este rápido. trabajo. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Se nos pasó Dios, volando, sí, nos volando. quedaríamos un ratito más. Bueno, podemos continuar luego, compartiendo más cosas. Yo creo que lo importante es, ahí Edu te dice hermosa charla, gracias por haber Ahí está, mi estado. fan. Ahí está todo el equipo de fans, Mimi Mi hermana, también. sí. Ahí le he visto a mi cuñado también. También, todos mirando y disfrutando de estos descubrimientos. Bueno, Belén, yo veo este proyecto muy próspero, lo visiono como una punta de flecha que invita a que muchos también se entrenen en esta posibilidad para que haya más profesionales al servicio de la creación de este tipo de escuchas, de que se puedan sembrar en las escuelas, en las instituciones educativas y en todas las instituciones, porque se puede focalizar y localizar el modelo y que eso ayude a que podamos vernos como seres humanos posibles unos para otros y vayamos migrando desde la competencia hacia la colaboración, aprendiendo a cuidar las mismas cosas, ¿no? Y creo que uno se anima a cuidar las mismas cosas cuando eso que cuida está muy cerca de lo esencial, porque eso que vos cuidás también me hace bien cuidarlo a mí, ¿no? Y dejamos de mirar las visiones o los objetivos como tan separados y aprendiendo a mirar cada visión como parte del rompecabezas que me hace a mí total, que me permite a mí totalizar. Así es, Nati. Bueno, yo agradecerte por esta invitación, que es una invitación a mi crecimiento, ¿no? También reflexionando acerca del intercambio, que es uno de los órdenes del amor, leía sobre los problemas cuando no frenamos el tomar, ¿no? Cuando un hijo toma y toma y toma y toma, y te pone un freno a su crecimiento, o sea, se rehúsa a crecer. Y yo iba y en algún momento me estaba pasando lo mismo, porque siempre sentía que me faltaba un poquito más tomar, y si no tenía tu invitación, creo que quedaba ahí, ¿no? Como propuesta escrita, y así que bueno, esto es una invitación a mi crecimiento y a devolver, es la deuda que me empuja a devolver todo lo tomado, es fruto de todo lo tomado, así que profundamente agradecida, Natalia, gracias. Gracias, Belén. Y recuerdo una frase que me encanta del libro Los órdenes de la ayuda de Bert Hellinger, cuando se refiere él a la buena ayuda de los padres hacia los hijos, ¿no? Y él dice, cuando un padre pone un límite a un hijo
prepara al hijo para un mundo en el que el hijo da. Si el padre no pone un límite al hijo, está entregando al mundo un hijo que solo va a buscar tomar. Entonces también como papás, ¿cuánto nos hace falta poner el corazón frío ahí, ¿no? Y orientarnos al buen amor, que un poco es sin amor, ¿no? Mira esa paradoja de decir, ahora te toca a ti. Entonces sale al mundo a entregar todo lo que has recibido, cuidando el valor, ¿no? Y cuidando la fuente. Porque eso también es todo un desarrollo también. Ahí, y sabiéndose capaz de que puede crear lo suyo. Y tener un permiso, totalmente. Eso. Asumirse el permiso, ¿no? De la capacidad creadora y sin lugar a dudas que la creación que emerge desde ese punto suma. Sí, tal cual. Es original, si es desde el origen, suma. Bueno, ahí te leo las cositas que pusieron. Gabriela dice gracias, siempre un placer escucharlas. Ale Aparicio también, mucho gusto escucharlas. Bueno, un montón de personas que nos saludan. Ahí está mi papá también. Ahí está tu padre también, qué bueno, qué alegría. Bueno, ahí está Marielina también. Sí, Marielina. Marielina que nos entrena en este punto cero, que fue un entrenamiento espectacular que nos potenció a todos. Gracias Marielina por entregar también tu conocimiento y ser original. Bueno, Belén, felicitaciones, gracias por mostrar también los frutos, el inicio quizás, porque fruto y semilla a la vez, ¿no? De estos años de trabajo y también cómo empezaste, porque me acuerdo que fue también una cosa de y esto, y cuándo yo voy a conectar con esto, y de qué se trata. Sin embargo, el proceso es tan natural y tan amoroso, y bueno, la invitación es esa, la invitación es a que se sumen la formación, porque a través de esta posibilidad, este campo es un campo muy rico donde damos y recibimos. Entonces, cada persona que ha tomado este conocimiento y ha prosperado en ese conocimiento, también agrega a ese campo de sanación, porque empieza a ser posible para muchos. Gracias, Belén. Totalmente. Y es muy generoso. Gracias a vos, Nati. Y gracias a todos los que están ahí del otro lado. ¿Cómo te gustaría? Se siente mucho, ¿no? Viste que estamos acá mirándonos las dos, pero se siente la multitud alrededor. Esta vez me toca con vos estar de este lado, Nati. Generalmente estoy ahí. ¿Cómo te gustaría cerrar este vivo? A ver, con conexión, que cada quien conecte con lo esencial, ¿no? Con lo realmente importante, y que la educación evolucione y crezca hacia eso. Para reducir la brecha, esto que trabajamos tanto, para reducir la brecha entre quienes creemos que somos y quienes realmente somos. Para acercar más nuestra personalidad a nuestra esencia, ¿no? Eso, tal cual. Bueno, sí. Belén, un placer. Belén también es supervisora en nuestra formación, gracias por eso. Próximamente facilitadora. Los invitamos a sumarse a la formación. En febrero inicia la formación en constelaciones familiares online, en marzo presencial en Tucumán, en Santiago del Estero. E invitamos a las instituciones educativas a convocar este tipo de aprendizaje, de conocimiento, que se haga expansivo. También trabajamos, y Belén tiene la competencia como nuestros egresados de trabajar sistémicamente las emociones. Así que hay mucho para hacer y hay mucho amor para entregar. Totalmente. Todo esto al servicio de un mundo mejor para todos nosotros, con más serenidad, con más calma y con más capacidad de disfrute. Gracias, Belén. Gracias a cada uno de los que estuvieron ahí. Gracias a tus compañeros, amigos. Gracias. Gracias a todos. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Un gran abrazo. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, chao.